Vamos a estudiar las uniones químicas ahora desde un punto de vista un poco más moderno, ¿sí? Lo que hace aplicación de la mecánica cuántica, sin entrar en los detalles de mecánica cuántica que escapan a un curso de química general. La combinación lineal de orbitales atómicos, la combinación lineal de elementos en matemática, es agarrar cada elemento y multiplicar por un coeficiente. ¿Sí? Entonces, las funciones de onda, por ejemplo, los orbitales S, se pueden sumar o restar y multiplicar por un coeficiente o por un número para normalizar las probabilidades de estas ondas. En definitiva, lo que buscamos, sumando y restando funciones de onda, si son orbitales S, lo que se obtienen son orbitales moleculares sigma, donde la superposición está en la línea núcleo-núcleo. También puede ocurrir con orbitales P que haya sigma o que haya superposición fuera de la línea núcleo-núcleo pi. Sin entrar en la mecánica cuántica, como un esquema visual, podemos pensar en lo siguiente. Si tenemos orbitales S, ¿sí?, con lóbulos positivos, si los sumamos, ¿sí?, es como que la intersección se suma y hay una densidad alta de electrones entre los núcleos positivos. Este signo positivo no es la nube electrónica, ni el ion, ni nada. Es la carga de los lóbulos de los electrones como signo matemático de la onda. Olvidémonos ahora de este signo. Pensemos que tenemos los núcleos positivos y la nube electrónica negativa. Entonces, al haber una densidad negativa en el medio, es como que disminuye la fuerza de repulsión de los núcleos y permite mantener unidos. A mayor densidad, hay mayor fuerza de enlace. Hay toda una teoría establecida donde se hace una integral de solapamiento de qué tanto se entremezclan las nubes electrónicas y de alguna manera mantienen unida la molécula y los dos núcleos sin rechazo. En el caso de que se resten las funciones de onda, aparece una parte vacía en la superposición, que es un plano nodal donde no hay electrones, ¿sí? Al restar los signos matemáticos de las ondas, más, menos, más, me queda más y menos. Bueno, se genera un orbital entonces que tiene más baja energía que los orbitales originales, que es un orbital molecular sigma, formado por orbitales S, y el sigma de los dos S, pero de alta energía antienlazante. Esto tiende a separar y esto tiende a unir. También puede haber solapamiento, ¿sí?, o combinación de orbitales P. Si ponemos la dirección I en este sentido, entonces dos orbitales P se pueden sumar o se pueden restar. Entonces la suma produce en la superposición entre los dos núcleos una zona de unión o un plano nodal que hace separar. En este caso también tenemos una unión sigma, a pesar de que son orbitales P, porque es en la línea núcleo-núcleo. Es un orbital molecular sigma enlazante entre dos orbitales P y sería acá, y acá sería el antienlazante. Podemos hacerlo también con los orbitales P en el eje Z. Si pensamos que Z hasta C, los podemos sumar y restar. Entonces cuando sumamos se superponen por arriba y por debajo de la línea núcleo-núcleo, lo que es un orbital molecular pi, y restar la parte de arriba, queda un nodo acá, un plano nodal, y tenemos el pi antienlazante. Lo mismo si tenemos en el eje, por ejemplo, X, se superpone por detrás y por delante. Cuando se restan, queda un plano nodal, es el pi antienlazante, y cuando se suman, aparece una superposición delante y atrás del plano del pizarrón, que es el pi enlazante. Esquemáticamente tenemos que cada orbital atómico, S o P, al pasar a un orbital molecular, sigma o pi, conserva el número de orbitales. O sea, hay una conservación de los orbitales. Si yo arranco de dos orbitales, en este ejemplo, por ejemplo, tengo un orbital P y otro orbital P, obtengo dos orbitales moleculares. El pi enlazante y el pi antienlazante. O sea, de 2 llego a 2. El orden de enlace, vamos a simbolizarlo E, es un número que nos indica si el enlace es simple, si es 1, si es 2, que es un enlace doble, si es 3, un enlace triple, y si diera fraccionario 1,5 es que está resonando, por ejemplo, entre un enlace simple y doble, daría 1,5. ¿Cómo se obtiene el orden de enlace? Si le llamamos n al número de electrones en orbitales moleculares enlazantes y n estrellita a los que están en antienlazantes, hacemos la diferencia y dividimos por 2. Lo que estamos haciendo es, al dividir por 2, son los pares de electrones que hay en orbitales enlazantes más que en orbitales antienlazantes. Entonces, el orden de enlace 1 es simple, 2 doble, 3 triple, por ejemplo. Ahora lo vamos a aplicar en ejemplos y es una fórmula muy sencilla.
El número de electrones desapareados nos indica si la molécula es diamagnética o paramagnética. Los electrones pueden tener spin más un medio o menos un medio. Cada electrón más un medio tiene un electrón menos un medio, se cancela el spin, y si todos los electrones tienen uno que se le opone, o sea, si el número de electrones más un medio es igual al número de electrones menos un medio, la suma total va a dar 0 y es una molécula diamagnética, o sea, en total no tiene un momento magnético, están todos los momentos, los pequeños imanes de los electrones están todos cancelados. Entonces, si yo esa molécula la introduzco en un campo magnético, es como si no fuera un imán, no sufre ninguna interacción. En cambio, si queda algún electrón o más de un electrón desapareados, que no se compensan, puede dar más un medio o menos un medio, y entonces todo el conjunto de la molécula se comporta como un pequeño imán. Entonces, cerca de un campo magnético exterior, va a sufrir fuerzas de atracción o repulsión y se va a orientar con el campo para que minimice las interacciones electromagnéticas. Entonces, si la suma de los spines totales es 0, se dice que la molécula es diamagnética. Si la suma es distinta de 0, es paramagnética y por lo tanto es atraída por un imán. Para hacer moléculas sencillas vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos orbitales 1s, 2s y los orbitales 2p. Y acá tenemos otro átomo que tiene lo mismo. 1s, 2s y los tres orbitales 2p. Cuando yo combino orbitales 1s y 1s obtengo dos orbitales sigma. Los s siempre se superponen en la línea núcleo-núcleo, son esferas. Y genera un sigma enlazante del 1s y el antienlazante del 1s. Lo mismo pasa con el 2s, genera un enlazante y un antienlazante. Y después tenemos los p. De los p hay dos que pueden superponerse en la línea núcleo-núcleo y generan un sigma enlazante y un sigma antienlazante. Y los otros 2p generan orbitales pi enlazante y los pi antienlazante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos elementos del litio al nitrógeno, o sea, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, el orbital S es bastante energético, el sigma antienlazante del nivel 2s, y rechaza al otro sigma que es el que generan los orbitales p. El rechazo hace que este orbital sigma p tenga energía más alta de lo esperado y pasa a estar por arriba del orbital pi enlazante, que está en otra simetría. Recordemos que el sigma está en la línea núcleo-núcleo. Entonces, este rechazo eleva hacia arriba. ¿Qué pasa con los elementos oxígeno, flúor y las heteromoléculas? Pasa lo siguiente. Son átomos muy electronegativos y entonces están más cerca del núcleo y el orbital sigma antienlazante 2s es más bajo de energía que este que está acá. Lo vemos ahí. Está más cerca del núcleo. El rechazo que produce sobre el sigma 2p es menor y lo deja como corresponde abajo. Por eso acá el sigma 2p está abajo y el antienlazante está arriba. El antienlazante es igual, pero este está más abajo. Y los pi enlazantes están un poco más altos y los antienlazantes están arriba. Entonces el esquema de orbitales moleculares, que es lo que está acá, va a tener esta forma donde el sigma va a estar arriba de los pi en los elementos livianos del litio al nitrógeno. Y va a estar el sigma por debajo de los pi, el sigma 2p, que serían el orbitales sigma por superposición de p en la línea núcleo-núcleo, va a estar más abajo que el pi cuando es oxígeno, flúor en las heteromoléculas. Entonces, usando estos esquemas podemos armar la estructura electrónica de la molécula. Algunos ejemplos para aplicar lo que estuvimos viendo. Si queremos pensar en el litio, y si existe una molécula de litio, litio 2, o sea, la unión de litio con litio, hacemos acá la configuración electrónica de un litio, 1s2, 2s1, y lo mismo este litio que está acá. Los orbitales s se desdoblan en un sigma enlazante y antienlazante para el 1s y bien separados para el 2s, ¿sí? Sigma enlazante y antienlazante. Hay que ir ubicando los electrones de los s a los orbitales moleculares. Entonces tenemos 2 y tenemos 2, hay 4 electrones, van a ir 2 en el de baja energía y 2 en el de alta con spin contrario. Y acá tenemos que ubicar 2, así que los 2 van acá. Por lo tanto, vemos que hay una ganancia de energía, ¿sí? Están más bajas energías en el global. Esto se compensaría lo bajo con lo alto, pero acá se ubican en el nivel de baja energía. Y aparentemente tendríamos litio 2.
¿Cuál es el orden de enlace? Es un medio de electrones, número de electrones en orbitales enlazantes. Tenemos acá 2 y acá tenemos 2. O sea, tenemos 2 y 2, 4, menos 2 en antienlazante. 4 menos 2, 2 dividido 2, 1. O sea, orden de enlace 1, es un enlace simple. Se sabe que existe litio 2 en fase gaseosa. Y en los espines se cancelan porque más un medio menos un medio, más un medio menos un medio, más un medio menos un medio, todo suma 0. Entonces es una molécula diamagnética, no es afectada por un campo magnético. En el caso del berilio, el berilio tiene un electrón más, o sea que es 2s2, acá tenemos otro berilio. ¿Qué pasa con el berilio 2? Entonces, estos dos y estos dos electrones son 4 que ubican los 4 electrones, los orbitales moleculares sigma enlazante y antienlazante. Y estos 4 también llenan acá y acá. Entonces, esta sería la estructura, la configuración electrónica de la molécula de berilio 2. La hipotética molécula tendría un orden de enlace que es un medio de electrones en orbitales enlazantes. Tenemos 2 en el sigma 1s y 2 en el sigma 2s, o sea 4. Y tenemos 2 y 2, 4 en los antienlazantes. 4 menos 4 es 0, por un medio es 0. O sea, no hay enlace, no existe una tal molécula de berilio 2. Se podría escribir la configuración electrónica en notación espectroscópica acá en el litio, poniendo en lugar de 1s2, 2s1, se pone sigma 1s, 2, hay 2 electrones, sigma 1s antienlazante, arriba se le pone 2, porque tiene 2 electrones, y sigma 2s, 2, que es lo mismo que hacer las tasas cuánticas acá. Avancemos un poco por el periodo, pensemos en el boro. ¿Existirá una molécula de boro 2? Hacemos la configuración del boro. De este lado, el boro tiene 5 electrones, así que tiene 1s2, 2s2 y 2p1. Lo mismo este boro que está acá. Entonces tenemos el sigma del 1s, enlazante, antienlazante, el del 2s, enlazante, antienlazante. En este caso está muy separada los niveles de energía. El sigma antienlazante 2s repele al sigma del 2p, lo hace subir arriba de los pi. Y entonces cuando empezamos a llenar tenemos que 2 y 2 son 4, así que 4 se llenan todos los orbitales sigma, acá lo mismo se llenan todos los sigmas. Y ahora tenemos para ubicar 2 electrones, el principio de Hund, de máxima multiplicidad, dice que hay que llenar los máximos orbitales posibles. Entonces tenemos 2 orbitales pi, 2p, de igual energía, por lo tanto va un electrón en uno, uno en el otro. Entonces, cuando queremos ver el orden de enlace tenemos, en orbitales enlazantes tenemos 2, 4, 5, 6 electrones en orbitales enlazantes. Y tenemos 2, 4 en orbitales antienlazantes. 6 menos 4, 2 dividido 2, o sea por un medio, es 1. O sea, orden de enlace 1. Tendría un enlace simple la molécula de boro 2. Además, tenemos que un medio menos un medio, un medio menos un medio, o sea, todos los pares que están, los electrones que están apareados en spin, se cancelan, más un medio menos un medio, 0, más un medio menos un medio, 0. Acá suma 0, pero acá tengo un medio más un medio, es 1. Entonces es una molécula que predecimos que va a ser paramagnética, va a ser afectada, va a sufrir fuerzas dentro de un campo magnético. Pasemos al carbono, ¿existirá un carbono 2? Entonces tenemos, el carbono tiene 6 electrones, 1s2, 2s2, y en el P entran 2 electrones por el principio de Hund, 1 en cada orbital P. Lo mismo este carbono que está acá. En el medio ponemos los orbitales moleculares. Entonces tenemos el sigma enlazante y antienlazante del 1s, para el 2s lo mismo, bien separados. Por eso repele al sigma del 2p para arriba. Y hay que empezar a llenar. Bueno, es fácil ver que acá son 4 electrones y hay que ubicar 4 lugares, se van a llenar los 4, ¿sí? Con un par de electrones en cada orbital con spin contrario para que puedan coexistir. Lo mismo acá, y acá tenemos para ubicar 4 electrones, así que ponemos 1, 2, 3, 4 y se llena todo el nivel pi. Entonces cuando miramos el orden de enlace tenemos, en orbitales enlazantes tenemos 2, 4, 6, 8. Y en orbitales antienlazantes tenemos en el sigma 1s antienlazante y en el sigma 2s antienlazante 4 tenemos. 2 y 2, 4. Así que 8 menos 4, 4 por un medio es 2. Sería un doble enlace o un enlace doble. Como todos los electrones en la configuración electrónica de la molécula, todos los electrones están apareados, la suma de los espines da 0. Por lo tanto sería diamagnético. Bueno, para el nitrógeno, la configuración electrónica
son 7 electrones, 1s2, 2s2 y 2p3, un electrón en cada p. Lo mismo de este lado del otro nitrógeno. Acá en el medio intentamos hacer la molécula nitrógeno 2, que por Lewis sabemos que es un enlace de orden 3, o sea, un enlace triple. Bueno, tenemos 4 electrones para ubicar en los orbitales enlazantes sigma 1s y sigma antienlazante, así que van 2 en cada uno con spin apareado. Lo mismo pasa con el nivel 2s, que también están muy separados y por eso repele al sigma 2p hacia arriba de los pi. Y acá tenemos 6 electrones para ubicar, así que se ubican 4 en estos de baja energía pi y 2 en el sigma del 2p. El orden de enlace, contamos electrones en orbitales enlazantes, tenemos 2, tenemos 4, 6, 8, tenemos 10. Y en antienlazante tenemos acá en el sigma 1s antienlazante y en el sigma 2s antienlazante tenemos 2 y 2, 4. Entonces 10 menos 4, 6 por un medio es 3. Orden de enlace da igual que Lewis, da 3. Y el spin está claro que todos los electrones en cada orbital están apareados, así que más un medio menos un medio se cancelan todos y la suma tiene que dar 0. O sea que el nitrógeno es una molécula diamagnética y esto se sabe experimentalmente. Si se licúa el nitrógeno en estado líquido, cerca de 200 grados bajo cero, grados Celsius, el nitrógeno sobre un imán no sufre ninguna acción. Sin embargo, el oxígeno sí, y no había manera de explicar esto por Lewis, donde aparecen los electrones todos de a pares. El oxígeno O2, dioxígeno, tiene un enlace doble, 2 pares de electrones, y todo apareado en la estructura de Lewis. Sin embargo, el experimento de poner oxígeno líquido en un imán queda pegado el oxígeno al imán, o sea, es fuertemente atraído. Bueno, esta teoría explica ese fenómeno. El oxígeno tiene 8 electrones para ubicar, 1s2, 2s2 y 4 electrones en el p, uno en cada uno y se repite acá uno. Lo mismo de este lado el otro oxígeno. Bueno, la molécula de dioxígeno, entonces tenemos los orbitales, el esquema típico. Ahora lo que pasa es que es más electronegativo el oxígeno y flúor, dijimos que esta separación es menor que en los anteriores átomos y por lo tanto no repele al sigma 2p que se mantiene abajo, ¿sí? Como mínima energía el sigma que el pi. Tiene mucho solapamiento, entonces está por debajo. Bueno, los 4 electrones que están en los 1s llenan los sigma del 1s. Enlazante y antienlazante, lo mismo los electrones del nivel 2s llenan el sigma molecular 2s y el sigma antienlazante del 2s. Y ahora acá tenemos 2, 4, 6, 8 electrones para ubicar. Bueno, entran 2 acá, y acá entran 1, 2, 3, 4, entran 6, quedan 2. Los 2 que quedan van a ubicarse en los orbitales pi antienlazante, 1 y 1 por el principio de Hund, de máxima multiplicidad. El orden de enlace tenemos 2, 4, 6, 8, 10 electrones en orbitales enlazantes y 2, 4, 5, 6 en orbitales antienlazantes. 10 menos 6, 4 por un medio es 2. Orden de enlace 2 corresponde a lo mismo que lo que se deduce de las estructuras de Lewis. Es un doble enlace. Y el spin, acá está la cuestión. Están todos apareados, más un medio menos un medio, más un medio menos un medio, acá lo mismo, pero acá tengo más un medio da 1. Y es una molécula paramagnética, o sea que este modelo explica ese fenómeno que parecía inexplicable, de que el oxígeno es una molécula paramagnética y el oxígeno líquido, si se tira sobre un imán, queda pegado en los polos del imán y no cae. Hay videos en la web para poder ver este fenómeno. En el caso del flúor, el esquema es el mismo, el sigma 2p está por debajo, pero el flúor tiene ya más electrones, tiene un s2, 2s2 y en el p tiene 5 electrones, o sea, el último p le falta un electrón solamente para llegar a cumplir la regla del octeto. Lo mismo este flúor que está acá, veamos qué pasa con el flúor 2. Se llenan todos los orbitales sigma, porque son 4 electrones en cada uno, llenan los 4 lugares de los sigma enlazante y antienlazante, y acá tenemos 5 y 5, tengo 10 electrones para ubicar. Así que acá se llenan 2, 4, 6, se llena todo 6, ¿sí? Pusimos 6 electrones y que llegar a 10. Los 4 que faltan van acá, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el orden de enlace tengo electrones en orbitales enlazantes, tengo 2, 4, 6, 8, 10. Y en antienlazante tengo 2, 4, y acá tengo 2, 4, 4 y 4, 8. 10 menos 8, 2 por un medio es 1. Es un enlace simple que es lo mismo que
que prevé la teoría de Lewis. Y están todos apareados, así que la sumatoria de los espines más un medio menos un medio, como es igual la cantidad de electrones con más un medio menos un medio, termina dando 0 y es una molécula diamagnética. Hagamos un par de ejemplos ahora de heteromoléculas diatómicas. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que según Lewis es una estructura con un enlace triple. Bueno, acá los niveles no son iguales. El átomo más electronegativo, el oxígeno, tiene los niveles de energía un poco más bajos que el más electropositivo. Atrae los electrones hacia el núcleo en mayor medida, ¿sí? Y eso lo podemos explicar también con el Z efectivo. La carga nuclear efectiva que siente el oxígeno es mayor que el carbono y lo contrae. Entonces, el 1s con el 1s del oxígeno forman el sigma, los dos, el enlazante y el antienlazante. Con el 2s pasa lo mismo, enlazante, antienlazante. Y acá tenemos el mismo esquema de siempre, el sigma del 2p y el antienlazante, y los pi enlazantes y antienlazantes. El carbono tenemos que ubicar 6 electrones, 1s2, 2s2, y en el p 1 y 1. El oxígeno son 8 electrones, 2 en el 1s, 2 en el 2s y 4 en los p, en el 2p. Entonces, los 4 electrones del 1s, los 2 del carbono y los del oxígeno, llenan los orbitales moleculares sigma. El 1s enlazante y antienlazante. Lo mismo pasa en el nivel 2. Y acá tengo que ubicar 2 y 4, 6 electrones, por lo tanto se llenan todos los orbitales enlazantes. El sigma del 2p y los 2 orbitales pi enlazantes. Cuando buscamos el orden de enlace, tengo en orbitales enlazantes, tengo 2 electrones acá, 2 acá, 4, acá 6, 8, 10 electrones en orbitales enlazantes y tengo 2, 4 en orbitales antienlazantes. 10 menos 4, 6 por un medio es 3. Y da exactamente un orden de enlace 3. O sea, habría un enlace triple entre el carbono y el oxígeno. El spin está claro que están todos apareados los electrones y la sumatoria da 0. Y por lo tanto el monóxido de carbono es una molécula diamagnética. No es afectado por un campo magnético externo. Veamos qué pasa con el NO. La molécula de NO, si la queremos hacer por Lewis, es imposible de que cumplan el octeto, porque el nitrógeno aporta 5 electrones y el oxígeno, para la última capa, aporta 6 electrones. Son 11 electrones para tratar de que los dos lleguen a 8. Es imposible de lograr. Quedan estructuras incompletas. Uno de los átomos queda sin los 8 electrones y es algo que resulta feo de ver. ¿Sí? Es como que la teoría de Lewis no permite hacer una estructura lógica de este compuesto. El óxido NO, monóxido de nitrógeno, en realidad se llama o se lo conoce en laboratorio, en todos lados, como el óxido nítrico. Hagamos la estructura del nitrógeno y del oxígeno. El oxígeno es más electronegativo, por eso los niveles del oxígeno están un poco más bajos que los del nitrógeno. El nitrógeno tenemos que ubicar 7 electrones, 1s2, 2s2 y 1 en cada p. El oxígeno es prácticamente igual, solamente que tiene un electrón más y lo ubica en el p. Bueno, los 1s del nitrógeno y oxígeno llenan los sigmas del 1s y los electrones del 2s, tanto del nitrógeno como del oxígeno, llenan los sigmas enlazante y antienlazante del 2s. Ahora acá tenemos la cuestión. Tenemos 3 electrones en el nivel p del nitrógeno y 4 del oxígeno. Son 7 electrones que hay que ubicar. En estos 3 orbitales enlazantes, el sigma del 2p y los pi enlazantes, entran 6 electrones y el que resta va acá arriba. Por lo tanto, en esta molécula tenemos 2, 4, 6, 8, 10 electrones en orbitales enlazantes. Tenemos 2, 4, 5 en orbitales antienlazantes. Así que 10 menos 5 es 5 por un medio, es 5 medios, o sea 2,5. Nos está dando un orden de enlace fraccionario, 2,5 aproximadamente. El spin está claro que se cancelan todos, pero este último no se cancela y es más un medio. Por lo tanto, es una molécula paramagnética. El último ejemplo, para hacer algo un poco distinto, es el catión nitrosilo. ¿Sí? El nitrógeno más 3 con oxígeno menos 2 forma un catión que se llama nitrosilo. Vamos a hacer nitrógeno con oxígeno, pero para que tenga más 1 tiene que tener un electrón menos. Entonces, una de las dos estructuras tenemos que sacar un electrón. Se lo vamos a sacar, ¿sí?
Deberíamos haber puesto nitrógeno positivo acá, pero se lo vamos a sacar el nitrógeno porque el más electronegativo es el oxígeno. Entonces supongamos que este nitrógeno en realidad perdió un electrón, estaría con carga positiva, y acá tiene solamente 2 electrones. El oxígeno está como siempre, y empezamos a llenar. Los sigmas se llenan completos todos, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Tengo que ubicar 2 electrones, 4, 6 electrones, por lo tanto se llenan todos los orbitales enlazantes, el sigma del 2p y los 2 orbitales pi enlazantes. El orden de enlace es 2, 4, 6, 8, 10 electrones en orbitales enlazantes y 2, 4 en antienlazante. Por lo tanto, 10 menos 4, 6 por un medio es 3. Tendría un enlace de tipo triple. Y el spin está claro que todos se cancelan. Cada electrón más un medio tiene un electrón menos un medio que lo compensa y la sumatoria da 0. Así que este catión, nitrosilo, ¿sí?, sería diamagnético.